Y continuamos entonces con algo muy especial, y es con la doctora Ligia Patricia Laverde, quien aceptó esta invitación. Ella hace parte del equipo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es médica internista y jefe de alta hospitalaria, y nos va a hablar de una experiencia exitosa en la implementación en las mejores prácticas del manejo de las infecciones de vías urinarias. Doctora Ligia, muchísimas gracias por confirmar, por estar aquí con nosotros, y adelante. El micrófono, doctora. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Muchas gracias a la OES y a la Fundación Santa Fe por hacer posible este excelente foro internacional. También gracias a todo el equipo técnico que está detrás de esta transmisión. Hoy tengo el placer de contarles una experiencia exitosa que hemos desarrollado en la Fundación Santa Fe en la implementación de las mejores prácticas en el manejo de la infección de vías urinarias. Este es el plan. Primero voy a contarles un poco del área que lidero en el hospital, que se llama Grupo de Alta, y por qué desde esta área gestionamos este tipo de proyectos. Luego les voy a contar cuál era el escenario desde el cual partimos. Posteriormente vamos a hablar sobre los objetivos del proyecto, y luego les voy a contar cómo se implementó y cómo se está llevando a cabo actualmente, para luego hablar sobre los resultados y finalmente quiero compartir con ustedes algunos mensajes para llevar a casa. Les presento mi equipo. Este es el Grupo de Alta Hospitalaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Somos un equipo multidisciplinario, contamos con una trabajadora social, una médica auditora, una enfermera jefe y una internista que soy yo. Básicamente nosotros tenemos que ver con toda la gestión de egresos oportunos de hospitalización y por supuesto tenemos que ver también con los trámites de las hospitalizaciones domiciliarias, y somos un equipo que velamos por la seguridad en la transición del cuidado de los pacientes del hospital a su domicilio. Y bueno, ¿cuál es el punto de partida ya habiendo dicho qué es el grupo de alta y qué rol tenemos en el hospital? ¿Cuál era el escenario que teníamos de inicio? Teníamos que la infección de vías urinarias era el principal diagnóstico de egreso en la era pre-COVID. Ahora, nuestro principal diagnóstico en volumen se llama COVID-19. Sin embargo, a pesar de eso, la infección de vías urinarias lo sigue en el segundo puesto. Y cuando analizamos estos egresos por infecciones de vías urinarias, vimos que en algunos casos las estancias a veces eran prolongadas y que había variabilidad en las estancias según las especialidades médicas que trataban esta patología. Y también cuando se le hace análisis a través de los grupos relacionados de diagnósticos y se categorizaban aún ajustándolos por severidad, veíamos un margen de mejoría cuando nos comparábamos con estándares internacionales. Pero ¿qué otro elemento teníamos en ese momento? Y actualmente contamos con una guía de práctica clínica institucional, una guía que es de común acuerdo con todas las especialidades que manejan esta patología, y es una guía que está debidamente socializada. Y tenemos también otros dos elementos. Uno es el grupo de alta hospitalaria y el otro es esta área de nuestro hospital que se llama la Subdirección de Métricas del Desempeño Clínico. Esta es un área que se encarga de hacer todas las mediciones de desenlaces clínicos, así como todas las mediciones de desenlaces importantes para el paciente y su familia, y por supuesto todo el tema relacionado con DRGs. Entonces, con este contexto y liderados por la Dirección Médica del Hospital, nos articulamos para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento, un proyecto en el que especialmente queríamos usar los DRGs como herramienta de predicción y de asignación de unas metas de estancias hospitalarias. ¿Y qué objetivos teníamos? El primero era que queríamos
continuar gestionando esas salidas, mejorar las estancias hospitalarias, claro, también disminuir la variabilidad o la heterogeneidad clínica. Segundo, queríamos hacer esto de una forma segura, queríamos continuar dando una transición segura del cuidado al domicilio. Para esto debíamos estructurar un proceso que nos permitiera identificar los pacientes y posteriormente usar en ellos esta herramienta de predicción que, como les cuento, la que usamos fue analizar el DRG y luego de analizar esa severidad para cada caso, nos comparábamos con una norma internacional y nos poníamos y le asignábamos a ese paciente una meta de estancia hospitalaria. Y por último objetivo, y no menos importante, queríamos con este proyecto alcanzar logros en la triple meta, en la fórmula de valor. Queríamos seguir obteniendo desenlaces clínicos favorables, mejorando la eficiencia, mejorando el uso de los recursos, pero también dándole una experiencia extraordinaria a los pacientes y sus familias. Y este es un diagrama del proceso como se ha implementado y como lo estamos haciendo actualmente. Lo primero es que el área de tecnología nos tuvo que crear una herramienta que nos trae diariamente los pacientes que están hospitalizados con este código de diagnóstico. Y posteriormente, esos datos los pasamos a un repositorio que es compartido entre el área de métricas y grupo de alta. En ese momento se le asignan o se les aplican a esos pacientes unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, y dentro del área de métricas se le hace un análisis de pre-DRG. Entonces se asigna a una de las 3 severidades y con eso podemos ponerle una predicción de días de estancia. Posteriormente, el siguiente paso, y este es muy importante y en este paso quiero hacer énfasis que fue muy importante para el proyecto, bueno, teniendo en cuenta que la columna vertebral es la predicción del tiempo de estancia, pero algo que fue clave en este proyecto es que tuvimos que pedir un cambio en nuestro sistema de historia clínica, de tal forma que nosotros desde este lado pudiéramos asignar la meta de estancia de ese paciente y que eso fuera visible tanto para el médico tratante como para todo el grupo asistencial. Y fue muy importante ese cambio porque nuestro sistema de historia clínica nos permite poner ese número a ese paciente que tiene ese código de diagnóstico y lo convierte en la pantalla principal de esa evolución de ese paciente en un tiempo que va retrocediendo. Entonces todo el equipo puede darse cuenta cuando ese tiempo se está acercando a su vencimiento. Luego, ¿qué sucede? Luego desde el grupo de alta hacemos seguimiento a esos casos y en el momento de la prealta identificamos pacientes que cumplen los 4 criterios de egreso de nuestra guía de práctica o que se está venciendo el tiempo de la estancia que se proyectó, o generalmente pasan al tiempo las 2 cosas. Y cuando identificamos a esos pacientes, rápidamente y contrarreloj, grupo de alta interviene para hacer todo lo necesario para que ese paciente vaya pronto a su casa o en una salida convencional o por una hospitalización domiciliaria. Bueno, ¿y qué resultados hemos obtenido? Del proyecto llevamos más de un año. Esta es una forma muy gruesa de ver los resultados. Tendríamos que tener una conversación mucho más amplia porque este tipo de proyectos da para hacer un análisis mucho más grande. Pero para tratar de simplificarlo, les quiero contar estos puntos. El primero es que esa predicción de severidad que se le asignó a esos pacientes a su ingreso hospitalario fue correcto en más de un 94% de las veces. Y eso es muy importante porque significa que la herramienta sí predice la severidad del paciente, y eso era clave para nosotros saber que sí la herramienta predecía correctamente la severidad y podíamos sobre eso ponerle una meta de estancia. Y el segundo punto, y que es fantástico,
es que logramos una disminución del promedio de estancia general de 0.8 días, con un ahorro promedio global por atención de 847.000 pesos, que realmente es maravilloso. Y esto se ve en esta gráfica. No quiero abrumarlos, se ve difícil, pero permítanme guiarlos para mostrarles. Fíjense, en este eje está el promedio de estancia por paciente y en este otro eje está el promedio de costo de la prestación. Ahora fijémonos en esta línea punteada roja, en esta intersección. Ese fue el momento del antes. Ese es el análisis de los pacientes antes de nuestra intervención. Entonces, en ese momento los pacientes en general tenían un promedio de estancia de 5.2 y tenían este costo promedio. Ok. Ahora, miren esta línea verde, esta intersección, que son los pacientes que intervenimos en nuestro proyecto de mejoramiento. Entonces, fíjense, este rectángulo corresponde al margen en el que mejoramos en general. Por eso el promedio de estancia disminuyó a 4.4 días y el costo también disminuyó. Luego de esto, quiero que nos fijemos ahora en las formas. Cada una de estas formas corresponde a una especialidad. Esto es medicina interna, esto es infectología y esto es urología. Aquí ya se puede notar un tema de heterogeneidad, sin embargo, aquí tenemos todas las severidades. Las severidades no necesariamente están igual en sus proporciones en cada especialidad, pero a lo que quiero hacer énfasis es que fíjense cómo cada especialidad, los puntos más pequeños es el post-intervención. Fíjense que como todas las especialidades tuvieron un margen de eficiencia, todos mejoraron hacia menos días de estancia y hacia menos costo de la prestación. Y bueno, ¿qué mensajes quiero dejarles con esta breve explicación que pude sintetizar de un proyecto que es enorme y que estamos llevando a cabo porque lo continuamos haciendo? El primer mensaje es que las herramientas de análisis predictivo integradas a la práctica clínica, como se ve en este proyecto, nos llevan al mejoramiento continuo. Y sobre esto, en este caso usamos los DRGs para predecir un desenlace, pero hay muchas otras herramientas, los scores de riesgo, las mismas guías de práctica clínica. Y esto nos lleva al segundo mensaje, y es que integrar esas herramientas a la historia clínica, como se ve en este proyecto, es más eficiente para mejorar la adherencia a esas mejores prácticas que simplemente entregar unas guías de forma narrativa a los médicos. Y ese es el futuro, que comencemos a integrar esas herramientas a través de la transformación digital y a través de la tecnología al propio sistema de historia clínica, que es como tal el día a día del servicio y de la atención a los pacientes. El tercer mensaje es que este método es muy interesante porque es replicable para otras patologías y de hecho en la Fundación Santa Fe estamos trabajando para comenzar a usarlo con otras patologías que nos permitan llevar el mismo modelo. Y el cuarto mensaje que les quiero dejar es que yo pienso que las personas que estamos en estas áreas de gestión asistencial debemos promover estos proyectos y debemos llevar a nuestros grupos a diseñar nuevas y mejores formas de implementación de las mejores prácticas clínicas. Por ahora eso es todo lo que les quería contar. Les agradezco mucho su atención, su tiempo de estar conectados. Muchísimas gracias.